El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por Internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Formidable institución de apoyo al prójimo más carenciado, enfermo de cáncer, una enfermedad catastrófica como lo es el cáncer. Y esta gente de cristianísima formación que da todos sus bríos, su ancho ánimo al servicio del prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra institución de servicio amplio al prójimo joven, a esos jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Y allí los pueden formar para convertirlos en verdaderos ciudadanos y ciudadanas útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa saludando una actividad que ya es la 8ª versión de la Semana Económica. Esto es una actividad que organiza el Banco Central de la República Dominicana, junto con otras instituciones. Hay 35 instituciones nacionales y hay instituciones extranjeras, porque eso es una actividad que va conectada con una institución que se llama Child and Youth Finance International. O sea que eso es como un proyecto para formar los jóvenes también, para dar información económica a los jóvenes. El gobernador Valdés dijo el discurso central en la apertura de esta Semana Económica. Esta es una semana verdaderamente pedagógica, porque es una semana organizada por el Banco Central y esas demás instituciones para mejorar la educación financiera, económica y financiera de los jóvenes que van en las escuelas, en los colegios, que están en los niveles bajos, y que además estimula un premio a los estudiantes de economía. Es decir, promueve también la carrera de economía, promueve la calidad, porque los muchachos se esfuerzan en tener buena participación en sus estudios, preparan trabajos que son luego valorados y premiados por el Banco Central. Es decir, es una institución que vale la pena comentar, porque
es educación financiera. Y donde hay educación, señores, hay progreso, hay desarrollo. Esa es la pura verdad. Entonces, vamos a ver. Aquí, dice el Banco Central, se va a tratar una conferencia que se llama Inclusión Financiera en América Latina, Retos y Oportunidades. Esa charla la dictará, o esa conferencia la dictará la economista colombiana Diana Mejía, especialista senior en desarrollo productivo y financiero del Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF. Y la otra es la entrega de premios de la competencia académica Economistas del Futuro. El concurso organizado por el Banco Central que da oportunidad a estudiantes dominicanos de último año de bachillerato a mostrar sus habilidades en el abordaje de temas económicos. Es el evento de mayor alcance, dice el banco, del programa Aula Central para la Educación Económica y Financiera, perteneciente al Banco Central de la República Dominicana. Se encuentra integrado en la semana de celebración global, Global Money Week, es decir, semana monetaria global o semana del dinero, semana global del dinero, coordinado por Child and Youth Finance International. Es decir, año tras año ha obtenido un rotundo éxito esta actividad que organiza el Banco Central de la República Dominicana. Vamos a ver cuáles más instituciones, asociaciones de bancos de ahorro y crédito y corporaciones de crédito, Abancor, Banco Múltiple de República Dominicana, Cibao de Ahorros y Préstamos, la Nacional de Ahorros, la Vega Real y Popular de Ahorros y Préstamos. Asimismo, la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, los bancos ADEMI, Banco de Desarrollo de América Latina, Banesco, Banfondesa, BH de León, Múltiple Activo Dominicano, Banreserva, Caribe, Popular, Promérica, Santa Cruz y Scotia Bank. Industria y Comercio, MIPIMES, bueno, todo el mundo está ahí, todo el área económica y financiera está participando de esa semana económica, que es una semana pedagógica en las actividades económicas y financieras del país. La verdad que es un esfuerzo que se ha venido haciendo desde el Banco Central, porque no solo es aplicar políticas, como de hecho se vienen haciendo en forma organizada, efectiva, sino también que hay que educar a la población. El banco también dirige unas actividades a periodistas y comunicadores, muy importante también, porque la gente que comunica, que escribe, que comenta, necesitan tener conocimiento de la economía y manejar los términos económicos, porque hay una nomenclatura también un poco rara que tienen las ciencias económicas y hay que dominar esos temas para poder entender las cosas y facilitar la información. Esa es una verdad de a puño. Voy a leer un parrafito que escribiera aquí hoy Arturo Martínez Moya. Por la inflación se encarece el dinero. Dice el economista Martínez Moya, el aumento de costo del dinero en Estados Unidos podría incentivar la migración de capitales. Es decir, Estados Unidos acaba de subir la Reserva Federal 0.25, la tasa de interés. Eso repercute en el mundo entero, porque Estados Unidos es la hiperpotencia y además su dinero es el dinero referencia del mundo, es el dólar. Entonces, cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, suben la tasa de interés de todos los préstamos. Imagínense ustedes, eso es un caos. Pero ellos tienen una inflación
muy alta, Estados Unidos, y la única forma de combatir la inflación es por esa vía. Que ya aquí, como Valdés no se duerme, Valdés no duerme con su economía, y se han tomado las previsiones de subir las tasas de interés también, porque es una forma de restringir ese dinero fácil, el crédito fácil, o el crédito abundante, vamos a llamarle. Entonces, el economista Martínez Moya aquí hace esas precisiones y me parece interesante. Dice, el aumento de costo del dinero en Estados Unidos podría incentivar la migración de capitales hacia ese país, buscando mayores rentabilidades, perjudicando economías que se han retrasado en el proceso de normalización de su política, con depreciación de monedas, mayor ritmo de inflación y ralentización del crecimiento. Es decir, esa es una verdad para aquellas economías que no han tenido un buen desempeño post pandemia o dentro de la pandemia o en la, diríamos ya, en la disminución de la pandemia. La economía dominicana terminó muy fuerte. Esa es la pura verdad. Y además, aunque se nos critica la dependencia, este es un país dependiente del imperio norteamericano. Si usted oye muchísimos comunistas o comunistas, y gente que odia a Estados Unidos y habla muchísimos disparates, hasta defienden a Rusia, señores, una dictadura, y atacan la democracia que es Estados Unidos, pero no solamente la democracia que es Estados Unidos, que como yo he dicho muchísimas veces aquí, ¿qué es lo que aporta China aquí? ¿Cuántos dominicanos mandan remesas de China? Pero las remesas de América Latina son, señores, son exportaciones. Hay que ver el dinero. México recibe 25, 30 mil millones fácilmente de dólares al año de remesa. Y cuidado si yo estoy corto. México nada más. Pero Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina, hay gente de Venezuela, gente, y los cubanos, esos viven de la remesa, viven de la gusanera. Nosotros los dominicanos, señores, 10 mil, casi 11 mil millones de dólares recibimos de remesa de Estados Unidos. No vienen de China, ni de Rusia, ni de Corea del Norte, ni de Cuba, ni vienen qué sé yo, de Turquía, ni nada de eso, es de Estados Unidos, de esa potencia. Que nosotros, para mí, aunque se oiga feo decirlo, es un privilegio de Dios que estemos cerca de la tierra, como yo he dicho, que es Estados Unidos, porque ahí es que todo el mundo quiere ir. Ese es el paraíso terrenal. Lo que no aplica en nuestro caso, dice el economista Arturo Martínez Moya, el Banco Central, desde antes de finalizar el 2021, percibió que la inflación mundial no era transitoria. Su origen era complicado, la combinación de desequilibrio de oferta-demanda con factores geopolíticos. En septiembre aprobó la hoja de ruta para normalizar su política monetaria y en noviembre del 2021 hizo el primer aumento de la tasa de referencia. Desde entonces lo ha hecho en 3 ocasiones, pasando de 3% a 5% donde está ahora. Temprano movimiento que elevó la credibilidad de la política monetaria, en buena medida explica la contundente confianza de los inversionistas en la economía dominicana, porque no obstante el entorno económico mundial complicado por la pandemia, atrajo inversión extranjera directa por más de 3 mil millones en 2021, 3 mil millones de dólares. Un 20.8% mayor a la cifra de 2020, situándose en un nivel similar al de 2019, tendencia que se mantiene este año tendencia que se mantiene. Este año se esperan más de 3.500 millones de dólares. Esas son precisiones que realmente no solamente levantan la confianza y la credibilidad de las autoridades monetarias,
sino la responsabilidad y la capacidad del equipo de Valdés. Que hay que defender eso, porque eso que dice Martínez Moya es la realidad. De 6 que tuvieron esas tasas, la bajaron a 3. Bueno, el ambiente era bueno. Y el banco mandó a prestar 225 mil millones de pesos. Claro, cuando cambian las cosas y ven que la inflación no va a ser momentánea ni pasajera, señores, hay que comenzar a recoger ese dinero que prestamos, vamos a recogerlo. El crédito fácil y abundante que también vamos a achicarlo, porque necesitamos recoger dinero para que la inflación tienda a bajar y no a subir. Eso es lo que ha querido decir en palabras llanas, dichas por un agrónomo. Pero realmente hay que saludar que tenemos gente muy previsora manejando estos asuntos económicos. Por eso es la diferencia. Esa es la diferencia entre este gobierno de Luis Abinader y el gobierno de su partido 2000-2004, que todo el mundo vio el tollo que hubo en el manejo económico cuando el mundo estaba bien, pero muy bien que estaba el mundo, señores. Estados Unidos tenía un superávit en tiempo de Bill Clinton, 2000, que ahí ya viene entonces, ganan los republicanos con Bush hijo. 2004, ya viene Bush, pero ya comienza la economía americana, comenzó a declinar, pero el mundo estaba bien, el petróleo a $34. Y yo recuerdo, el maíz estaba a 2.40 y algo, el buche, 2.40. Es decir, era una economía que andaba bien, la del mundo. Y la de República Dominicana terminó, que todo el mundo sabe, el caos que hubo aquí, 2003-2004. El desastre que hubo aquí. Ese gobierno conseguía muchísimos bonos. Yo recuerdo aquellos 1.200 millones de bonos que los negociaba el señor Andy Daguare. Dinero de más. Pero una mala dirección de la política monetaria, el Banco Central dirigido por ineptos, y se fue a pique el gobierno y todo. Pero habían quitado a Valdés. Y hay que quitar a Valdés por inepto, quítenlo. Y además eso es balaguerista y es lionelista, quítenlo de ahí. Quitaron a Valdés, pero vimos lo que pasó. Cuando vuelve Valdés y su equipo, entonces encuentra el cadáver casi ya de República Dominicana en la sala de operaciones, en forma casi expirante. Y hubo que rescatar esa economía. Yo creo que esas cosas tienen sus méritos y uno tiene que dárselo a las personas que hacen ese trabajo, porque no es fácil manejar los asuntos económicos, financieros, monetarios, son muy delicados. Muy bien. Que hay que ver ese asunto de las AFP, porque hoy vi una nota que quieren como andan buscando como excusa los manejadores de los fondos de pensiones. Dicen, la AFP insiste en apreciación del peso causó baja en fondos afiliados. Bien, entendido. Porque si el peso se aprecia y usted hace las inversiones para el dólar y el dólar no se fortalece más y debilita el peso, entonces su ganancia, si usted la tiene en dólares, no se ve. Pero ¿qué dice la letra pequeña aquí? Dicen apreciación del peso ante el dólar es por políticas monetarias restrictivas del Banco Central. Pero señores, eso se sabe que tenía que haber una política de restricciones para poder controlar la inflación. Pero no es que el dólar está frenado porque el peso, hay abundancia de peso y entonces no hay dólares. Pero como no hay dólares, el Banco Central tiene ¿cómo diríamos? Una represa y está frenado. Y el dólar no puede subir y buscar su nivel porque lo tienen frenado. No, hay dólares de más. Porque el Banco Central ha señalado que tiene
más de 13,000 millones de dólares en reserva. Eso es mucho dinero, 7 meses de importaciones. Entonces, pónganse claro, porque aquí no hay restricciones para comprar dólares. Es decir, el peso no se ha fortalecido porque tienen al dólar atado, amarrado. Usted va a cualquier banco aquí y le venden sus dólares. Usted va al banco de reserva y deposita 2 millones de dólares y usted dice, mira, yo quiero retirar mis 2 millones de dólares y se lo dan ahí mismo, como se dice. Le dan su cuarto, aquí no hay restricciones de que vamos a frenar para que esto no, para que el dólar no demande los pesos, que no hay. No, hay dólares. Es decir, el peso no anda presionando al dólar. Pero ellos quieren poner las cosas como que la culpa no es de ellos, pero ellos fue los que invirtieron su dinero. Las AFP son las que invierten su dinero. ¿Qué dice el señor hoy en un artículo que seguro fue espacio pagado? ¿Por quién? Por la misma AFP, del señor Jaime Aristi Escudero, escrito el 15 de marzo. Dice él en el último párrafo, que suba o baje en un mes no es lo importante. Lo que importa es la trayectoria en el largo plazo. Y en ese contexto cabe destacar que entre 2011 y 2020 se ha acumulado una ganancia por concepto de variación del tipo de cambio a favor del fondo de casi 16.500 millones de pesos. Y ese beneficio es exclusivamente de los trabajadores dominicanos. Es decir, que la AFP no se ganaron una millonada igual. ¿Ustedes creen que ellos le van a transferir 16.500 millones a los fondos de los trabajadores, pero ellos no se van a coger lo suyo, lo que se ganaron también? Es decir, cuando el dólar si el dólar estaba a 53, o a 50, o a 45, y ahora está en 58, esas ganancias son de las AFP también. Es verdad que ellos traspasan esos fondos al de los trabajadores, porque las ganancias se reparten, pero ellos no dicen lo que se ganaron. ¿Cuánto se ganaron las AFP? Si pasaron 16.500 millones a los fondos de los trabajadores, ellos deben tener mínimo también 16.500 para ellos. Y cuidado, por eso es que les reclaman, porque no absorbieron los 8.000 que supuestamente se perdieron. Porque hay una represa. Que pongan su cosa bien clara, porque la gente está sospechosa de que lo están engañando, y eso no es bueno para esos fondos de pensiones. No es bueno. Y hay muchas preocupaciones con esas cosas. Vámonos a la pausa y regresamos. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
señores, la semana pasada yo hacía aquí hice referencia de una propuesta que las autoridades del Instituto Agrario Dominicano en esa época, de la cual yo era su director general de la reforma agraria, se le hizo esa propuesta, le hicimos la propuesta al doctor Balaguer, que era el presidente, pero una situación como esta de ahora, con estos problemas de los precios, la inflación, esos años que fueron tan difíciles después del gobierno de Salvador Jorge Blanco y todos esos problemas que hubo, esa inquietud social que tuvo el país. Yo hacía referencia de que esa idea se la planteamos al presidente Balaguer de que hiciéramos unas plazas para no hacer lo que está haciendo el gobierno, porque el gobierno es a papeletazo limpio que quiere resolver los problemas de la subsidiariedad. Y nosotros hemos señalado que esas cosas son difíciles de poder mantener, porque eso crea muchas distorsiones y crean incluso las corruptelas. Recuerdo a eso nos opusimos, pero uno no tuvo, eso no lo aceptaron las autoridades en ese momento. Cuando a los lecheros, yo recuerdo, 3 pesos por litro de leche producida, se le va a dar una compensación, y eso fue un caos, y muchísimos corruptos, y además los ineficientes, se premian los ineficientes, porque una gente que produzca una buena cantidad de leche, y una leche de calidad, ustedes que lo premien, excelente, pero entonces le premian igual que a un ineficiente corrupto que liga la leche con agua, y le hace muchísimos trucos y una leche mala, cargada de bacterias y vacas mal atendidas, etcétera, etcétera. Entonces ese se beneficia también de algo que debe ser para los buenos productores y no para los malos productores. Esas son las cosas malas que tienen esos subsidios. Nosotros en esa oportunidad se le planteó al presidente Balaguer que el asunto de las plazas, pero nosotros hicimos ese planteamiento para que fuera los sábados, y que vinieran, como decíamos en esa oportunidad la semana pasada, los parceleros que pertenecían a una gerencia X, de las 8 que tenía o tiene el Instituto Agrario, no sé si la tiene todavía. Entonces que cada sábado se iban turnando estos parceleros, traían sus productos con apoyo del Instituto Agrario y de la Secretaría de Agricultura, con fines de facilitarle el transporte, el manejo, ese tipo de cosas. Y entonces esta gente iba a tener todos los sábados esos mercados gerenciales, que nosotros le llamábamos de gerencia, iban a ser los sábados. Balaguer se encantó con eso, que es lo que nosotros hemos sugerido a este gobierno, pero bueno, hay que respetar. Y yo quería referirme hoy a que Balaguer en esa oportunidad, cuando nosotros le dijimos que esa actividad iba a ser los sábados, Balaguer dijo, no, los sábados no, diario. Óiganse bien. Es decir, a ese doctor de Estado que fue Balaguer, óigame, le impresionó, le gustó la idea, porque sabía que era algo impactante. Esas plazas abiertas a precios como esos, precios asequibles, y que el gobierno no tenía gran gasto en ellas, porque son los mismos productores, los mismos comerciantes que van a vender a precios con baja intermediación. Y recuerdo que Balaguer planteó que fueran diarios las plazas, no semanales, sino diarios, y así nació esa plaza que está hoy ahí en la feria, en la ciudad ganadera. Ahí está el mercado. Ese mercado tiene, señores, 33 años. En este país las cosas se hacen provisionales y terminan en definitivas. Ese mercado se instaló ahí por 2 meses. Es decir, pasar noviembre y diciembre del año 1989 y borrar eso. En enero quitar eso, desmantelar eso, porque esas son 2 naves que hay ahí, esos galpones los necesitaban para la feria de febrero del año 90. Venía la feria agropecuaria, la feria o en marzo o en febrero. Las ferias siempre se hacían en febrero o marzo.
Ahora ya se inició la... Entonces, había que desmantelar ese galpón ahí, y el Patronato Nacional de Ganaderos, eso fue un pleito, señores. Esa gente lucharon con Balaguer para que se quitara ese mercado. Y ese mercado, Balaguer entendió que no se podía quitar. Entonces, oigan bien cómo son los estadistas experimentados. Pero quería precisar eso, porque la semana pasada se me olvidó señalar que Balaguer fue el propio él que dijo, no, háganmela a diario, la plaza. No la quiero semanal, no, como ustedes lo sugieren, no es diario. Ay, Dios mío. Cuánta experiencia, Dios. 33 años tiene el mercado ahí. Comenzó como provisional y está como definitivo. Bueno, señores, el gobierno no ha querido interrogar, porque el gobierno es la Procuraduría General de la República, es el gobierno. Aunque se quiera desmarcar, el presidente de la República y sus ministros se quieran desmarcar por la independencia del Poder Judicial, se quieran desmarcar de ellos, repito. Pero la Procuraduría General de la República es el gobierno, porque ella la nombra, a la Procuradora General la nombra el presidente de la República. Y habrán otros funcionarios que tal vez lo nombre el mismo presidente de la República. Bien. En esa interpretación de resistencia, repito, que vemos algunos de parte de las autoridades de no interrogar a Danilo Medina Sánchez por todas las cosas de su gobierno. Pero cada día salen a relucir casos, cosas, hechos que realmente el presidente Danilo Medina va a tener que explicar cosas de ese tipo. Él o gente que esté, ya no se puede hablar de cercanos a él, porque cercanos a él y cercanísimos a él están hasta presos. Más que cercanísimos, hermanísimos de él están presos. Esa es la pura verdad. Pero él está como exento de que se le investigue. Cuando nosotros hemos señalado que hay ahí una querella que Participación Ciudadana ni habla de ello. Pero tan locuaz hemos dicho nosotros que es la joven que vocera de Participación Ciudadana y que habla y es muy dinámica y muy locuaz. Pero no hablan de esa querella, parece que esa querella la hicieron sin querer. O sin querer, o queriendo para, diríamos, tener algo de qué sostenerse, pero sin darle interés para que eso no tomara cuerpo, sino que muriese, como se dice, nació y murió ahí mismo, nati muerta. Entonces esa querella no se ha movido, pero ese es un caso, el caso de Joao Santana. Viene este caso de David Ortiz, que complica, diríamos, la credibilidad, la poca o la escasísima o ninguna credibilidad de ese gobierno de Danilo Medina en la materia de persecución del crimen. Porque fíjense lo que sale a relucir ahora, este caso de que tienen una investigación que aunque privada, porque es verdad que es privada, y muy bien que lo aclare Finjus, eso no tiene tal vez la garantía de que sea un órgano del gobierno norteamericano, oficial, que haya hecho esa investigación del caso de David Ortiz. Pero es un órgano privado con gente de calidad, porque no es gente tampoco improvisada, ni gente que usted le va a dar 100 pesos para que haga un expediente. Y aquí se sospechó desde el principio que las cosas mismas que se dicen en ese expediente del caso de David Ortiz, era por ahí que se andaba. Aquí lo primero, las primeras, diríamos, expresiones
observación de por dónde venían los tiros, de dónde podían surgir, de dónde pudo haber surgido ese ataque a David Ortiz. Y más cuando el propio David Ortiz, yo recuerdo un video donde él sale con un puro, un cigarro, y una botella de champán, como el hombre estaba como encendido, como se dice, burlándose de alguien, que él no mencionó nombre, pero se burlaba de que como se dice, él era un hombre superior a aquel. En el sentido de la persona que él se burlaba, de que él era un verdadero, como dice en ese lenguaje tabernario, un verdadero matatán. Y enseñaba esa botella, que me imagino que era una botella cara, de un Don Periñón y una cosa de esta, y este puro, carísimo también, costosísimo, y el hombre hacía alarde de su riqueza, de sus prendas y de su, diríamos, de su grandeza de ídolo. Icónica, una figura icónica del país y del mundo, principalmente en los Estados Unidos y más especialmente de la ciudad de Boston o de Massachusetts, el estado de Massachusetts. El asunto es que él hacía esos alardes y uno interpretó que esos asuntos venían de una pugna con alguien de ese mundo de lujuria, fatuoso, qué sé yo, esa cosa, del fato. Y esa burla como que dejaba más las cosas que se sonaron de que una señora de una jipeta y que le habían comprado y que esas cosas se vieron como tan claras de que había una dificultad o una situación de celo entre el señor David Ortiz con la persona a quien él se refería o se burlaba, porque no menciona el nombre. Cuando surgieron estos hechos, bueno, todo el mundo sabe todo lo que hay. Y lo que se ha dicho por el informe que salió hoy, bien extenso en el Listín Diario. Ahora, el gobierno de Danilo Medina queda marcado ahí porque la Procuraduría General de la República hizo un informe falso, aparentemente. Pues hay que investigar eso, si es que lo van a investigar. Pero fíjense cómo así se cerró aquel caso de Héctor Méndez. Bueno, ya fue el presidente Jorge Blanco, fue a la explanada de la Policía Nacional a cerrar ese caso. Bueno, ya ese caso, y Darío Gómez igual. El caso de Darío Gómez, bueno, esos son los que salieron, mire, esos son los elementos que salieron de una cárcel. Señores, con armas y todo, ¿quién le facilitó el arma? Lo sacaron, ¿quién lo fue a sacar a la cárcel? El asunto que mataron a Darío Gómez. Entonces, se quedan esas cosas, en esas nebulosas. Pero bien, esos son casos que, quieras o no, arrastran al gobierno de Danilo Medina Sánchez. Vamos a la pausa y seguimos. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por Internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ese fue un caso de la administración de Danilo Medina. Uno de tantos casos, tanto del crimen como de corrupción administrativa. Y ahí están los casos señalados en justicia, pero este es otro caso de crimen, de sangre. Pero hay otro caso que Danilo Medina probablemente tenga que dar explicaciones, tal vez no al gobierno o a las autoridades judiciales del gobierno. Pero he visto que viene al país el señor Bolsonaro, presidente de Brasil. ¿A qué viene Joao Bolsonaro al país? ¿A qué vendrá? ¿Qué interés hay? No tenemos fertilizantes que vender, ni petróleo. ¿Qué le podemos vender a Brasil? No tenemos café para venderle a Brasil, azúcar menos. Ellos tienen de todo eso. Brasil es una potencia agrícola o agropecuaria. ¿Qué le queremos? Le compramos las GERS, ese ganado GERS, esa mezcla de ganado hindú, el Brahma, o mejor dicho, el cebú. ¿Qué le podemos vender a Brasil o comprar? Bueno, Brasil, todo el mundo sabe que Bolsonaro será el candidato que tiene que enfrentar a Lula, pero Lula está puntero. Bolsonaro, yo dije aquí el día pasado que Lula, que ha hablado mentiras a Brasil, el expresidente Lula puede ser objeto probablemente de alguna acusación por su estadía en Santo Domingo, porque él vino al país a cabildear Catalina con Danilo Medina Sánchez y cabildearon a Catalina, pero además de eso mandó a Joao Santana aquí. Y Joao Santana se llevó 1.400 millones de pesos, que es la querella de participación ciudadana, anda ahí. Pero Bolsonaro no va a venir solamente por Joao. Probablemente Bolsonaro sabe que en República Dominicana hay evidencia de que Lula no vino a dar aquí las conferencias de las cuales él se defendió en el juicio que se le hizo en Brasil. Lula señaló en ese juicio ante Moro, el juez, que él vino a dar unas conferencias a República Dominicana y que fueron pagadas por empresas brasileñas, porque él vino a dar esas conferencias con fines de que esas empresas brasileñas vendieran más, porque él era un promotor de las empresas brasileñas. Y él vino a explicarle a los dominicanos, a las autoridades dominicanas, las bondades de Brasil y de sus empresas multinacionales, y que esas bondades eran pagadas, entonces esas conferencias eran pagadas por esos grandes consorcios. Visto así, no es pecaminoso. Lo pecaminoso es que usted venga aquí, se reúna con Danilo Medina, le diga que 4 años no es muy poco, que te voy a mandar un experto en fraude, un experto experto en marketing político, un hombre que lo mandamos a Angola, que de Angola regresó con 16 millones de dólares para el PT de Lula, el Partido de los Trabajadores, que era ese especialista y que iba a venir aquí, y vino para que Danilo se reeligiera 4 años más. Y el hombre trazó la política, todos aquellos insultos y todo lo que se le hizo a Leonel Fernández, todo fue, se dice, planificado por el señor Joao Santana. Ahora, Bolsonaro
probablemente le diga a Danilo Medina, mire, señor Danilo Medina, yo quiero reunirme con usted. Yo quiero que usted me diga dónde y cuándo fueron esas conferencias de Lula. Esas conferencias deben estar grabadas. Me imagino que se las buscarán. Él querrá enterarse o alguno de sus colaboradores. Él dirá, bueno, esto hay que cubrirlo con una visita oficial al país, que no se vea que es una investigación, que yo ando detrás de esto, sino que detrás de mí vienen los que yo quiero que vayan para que me averigüen esto de Lula. Porque a Lula le puede salir, como se dice, le puede salir ese nacido, como ese carbunco de República Dominicana. A la hora que se diga en Brasil que Lula habló mentira ante los jueces brasileños, que Lula no vino aquí a dictar conferencias, que Lula vino aquí a cabildearle a Odebrecht una obra de 2.400, 2.500 millones de dólares para que se la adjudicaran a él y que a Odebrecht, y que además Lula se comprometía a conseguir con su gobierno, el gobierno de su partido, ese crédito con el Banco de Desarrollo de Brasil, como de hecho eso fue lo que pasó. Pero Lula, cuando le interrogaron en Brasil, dijo que aquí él vino a dictar conferencias. No, usted vino a cabildear como cabildero de esas empresas que luego se determinó con Lavallato el escándalo y que Lula hasta preso estuvo. Me parece interesante que Danilo Medina tenga también que hablar con Bolsonaro. Pero para mí eso es tal vez una exageración de mi parte, o está dentro de la agenda de Bolsonaro probablemente saber esas cosas, y eso puede tener repercusiones, repito, en esa campaña en Brasil, por la misma situación en que está Bolsonaro con respecto a Lula en las encuestas. Pero eso es una especulación de mi parte, vamos a ver. Así hay un caso que no responde ya a Danilo Medina, pero ese caso de las ventas, no sé también, porque el gobierno de Danilo Medina participó en la compra de las acciones de Venezuela en la refinería. No de la refinería, sino comprar la deuda externa, o la deuda que teníamos con Venezuela por el asunto de Petrocaribe. Trabajó el gobierno de Danilo Medina ese caso. Pero hay un caso, señores, que anda en la red. Eso es una cosa delicada. Que las acciones, el 49% de las acciones de la refinería de petróleo la compró el grupo RICET. Que el grupo RICET tenía unas 360 millones de pesos en bonos basura, digo de dólares, 360 millones, bonos basura de Venezuela. Y que PDVSA en una operación mafiosa, eso es lo que se ha visto en las redes, que uno no sabe si eso tiene giros de verdad o de mentira, uno no sabe. Pero la historia, como está escrita ahí, tiene visos de que puede ser verdad, pero eso tiene que desmentirse. De que con esos bonos basura se compró el 49% de las acciones y que se le entregó a Venezuela. Que el gobierno dominicano pagó 80 y qué sé yo cuánto, 70 y pico de millones de dólares en esa transacción, y que compraron esas acciones por centavos prácticamente, y que PDVSA fue estafada por venezolanos que participaron en esa operación, y que el gobierno dominicano participó también en esas operaciones. Esas cosas son muy graves. Ojalá eso que anda en la red sea mentira y que las cosas no surgieron así, porque el hecho pasó. Venezuela vendió las acciones y la compró el grupo dominicano, pero con unos bonos basura que estaban a nombre también de otra empresa, de un señor que no es dominicano, y que ese señor estaba relacionado entonces con una empresa del grupo RICET de offshore.
esas cosas son tan feas que eso necesitará que se explique o que quiten eso de la red como que eso es falso. Porque la verdad que está escrito en un lenguaje que se entiende. Eso se entiende. Un señor apellido Martínez, que vamos a ver cómo que se llama el tipo este. Creo que es apellido Martínez. Vamos a ver. Pero me parece que eso es un asunto delicado. Y eso está manejado de tal forma que, repito, tiene como visos de verdad, aunque uno le ponga algunos asteriscos. Los secretos de la fraudulenta venta de Refinería Dominicana, propiedad de Venezuela. Eso fue publicado en un periódico que se llama El Pregonero. Los secretos de la fraudulenta venta de la mitad de la Refinería Dominicana, propiedad de Venezuela. Eso, vamos a ver cómo que se llama el periodista que escribió ese trabajo. Pero eso lo publicó ese periódico, se llama El Pregonero, un periódico, digital. Eso, Internacional Opinión Política, de prego administrativo, los secretos, chequeo de Carlos Ramírez López. Es el hombre que firma esto. Ramírez López parece que es venezolano, digo yo. He recibido de manera confidencial la documentación necesaria para demandar la nulidad y denunciar penalmente la fraudulenta operación ejecutada por Tarek Al-Aizami, obrando a título de vicepresidente sectorial de Economía del gobierno de Nicolás Maduro, en combinación con funcionarios del gobierno dominicano y con empresarios de ese país. Así comienza ese trabajo firmado por ese señor Ramírez López. Vamos a ver, esas son cosas muy feas. Bueno, caramba, no nos va a dar tiempo a hablar de la situación de la guerra de Ucrania, pero vamos a hablar de eso mañana, porque hay muchas cosas que hay que aclararle al señor Putin. Y yo ayer vi una decisión de los países bálticos, señores. Eso hubiera sido una osadía, plantear eso. Y desde luego, hubieran sido bombardeados, ya estuvieran borrados, Lituania estuviera borrada del mapa. Lituania expulsa 10 diplomáticos de Rusia. ¿Ustedes se imaginan una situación como esa? Porque Rusia no tiene países amigos, sino países sometidos. Entonces, ahí el germen, la vida del dictador está siempre fresca, es terreno fértil para germinar eso en Rusia. Porque eso es la tradición de Pedro el Grande a Putin. No, pero antes de Pedro el Grande también, pero de Pedro el Grande, con Catalina incluida, la mujer de Putin, hasta Putin. Eso es Rusia, pasando con los Romanov y Alexander I, Alejandro I y Pablo, el papá de Alejandro, todos esos zares. Entonces, por eso es que esos países bálticos, los pequeños, son de OTAN, porque eso no hubiera podido pasar nunca. Rusia hubiera borrado a Lituania, el señor Putin. Pero ¿por qué Putin no entró a Lituania? ¿Por qué no le hace lo que le está haciendo a Ucrania? ¿Por qué? Porque Lituania es de OTAN. Entonces todo el mundo quiere estar en la OTAN. Los países pequeños, Moldavia está temblando. ¿Por qué? Porque Putin él va a invadir a Moldavia, como le están haciendo a Ucrania. Si Ucrania hubiera estado en la OTAN, no es verdad que la van a expulsar, porque Rusia no puede. Entonces son países los que están hartos, como se dice, de ese oso que se lo quiere comer y lo quiere mantener sometido, porque no son países amigos. Hoy Lituania, Estonia y Letonia tienen una economía en progreso, han crecido después que se unieron a la Unión Europea y a la OTAN. Tienen una economía súper activa.
Han mejorado económicamente, pero eso es lo que quieren los países, pero con Rusia no han podido mejorar porque siempre han sido países sometidos, no países amigos. Entonces, ¿qué es lo que tienen este régimen de Putin y el de Xi Jinping? Y todo Xi Jinping dice que China es neutral. Claro, pues China no puede decir que va a apoyar la invasión porque, ni la va a condenar, mejor dicho, la invasión, porque eso es lo que ellos tienen pensado hacer en Taiwán. Pero es para que ustedes vean que todo lo que se ha hablado es mentira, que la OTAN se quiere comer a Rusia. Mentira. La OTAN le ofreció apoyo y ayuda a Rusia y se la dieron en el momento en que querían que Rusia fuera una democracia. Pero es que Rusia no sabe ser demócrata, porque ahí nunca ha crecido la democracia, ni va a haber crecimiento democrático, porque todo lo que hay ahí es dictadura. Entonces el señor Putin vino, se instaló allí, tiene 22 años gobernando a Rusia, con un grupo de delincuentes, oligarcas, que lo ha hecho oligarcas, que eran sus antiguos amigos del KGB, que no tenían cuartos, no tenían dinero ninguno, pero hoy son supermillonarios, para eternizarse en el poder. ¿Y hasta dónde está Putin? Hasta el año 35, si le da la gana de quedarse o de irse, eso es de él. Es decir, ¿ustedes creen que un país pequeño, que se respete, no quiere estar en la OTAN? ¿Pero por qué que quiere estar en la OTAN? Para estar protegido. Pero miren lo que está pasando. Borrando a Ucrania, señores. Los rusos, cuando Napoleón llegó a Moscú, en el siglo XIX, en Moscú le pegaron fuego a 3/4 partes de Moscú. Los rusos le pegaron fuego a Moscú entero y quedó despoblado, devastado, que Napoleón ni agua tenía. Los rusos le negaron el agua. Y Napoleón dijo, ¿pero y qué pueblo es este? Oiga, el propio Napoleón se asombró, dijo, ¿pero y qué pueblo es este? Son de los escitas. Es decir, son tártaros, esta gente no tienen alma, son mongoles. ¿De dónde que son esta gente, estos rusos? Porque ese país, señores, así es que actúa. Los ucranianos, Putin va a tener que borrar a Ucrania y no va a poder. Y él anda buscando eso. Y la rendición, porque con la rendición él negocia con Europa y con la OTAN va a negociar. Si él logra rendirlo, pero no lo va a rendir porque esa gente se van a morir ahí. Y cada día que pase es una verdadera desgracia para el señor Putin, que terminará exterminado en la propia Rusia si estas sanciones siguen afectando. Y el pueblo ruso conoce la verdad de lo que está pasando precisamente en esa guerra de Ucrania. Pero vamos a seguir mañana porque el tema es interesante. Porque somos muchos defensores de Putin y otros que somos críticos severos de Putin. Hay de todo en este mundo tan no bipolar, ni siquiera multipolar, en este mundo tan discutido entre dos regímenes que se llaman la dictadura y la democracia. Y yo, Manuel Fermín, me inscribo en la democracia, como dijo Mr. Churchill. La democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.